Bienvenidos queridísimos atracadores del fútbol, vistan su camiseta, colóquense sus tacos, que arranca el episodio de hoy. Miguel Ángel Belisario, Eduardo Cabaña, bueno muchachos, bienvenidos otra vez, un nuevo episodio. Un episodio divertido, un episodio de debate, Divertidísimo. un episodio que Para va a algo generar, diferente. que va a generar comentarios. Para Ya que estamos fuera, para celebrar los 10 capítulos. Ya llegamos a 10 capítulos. ese es el en capítulo número podcast. 10, es cierto. 2 dígitos, ya, gracias a Dios. Entonces bueno, vamos a tocar un poco los equipos más grandes, en el caso de Europa, un poco también en el caso de América y bueno, de cierta forma vamos Hacer un a top. hacer una comparativa, exacto, y de buscar una comparativa de ver de que en realidad quiénes son los más grandes. ¿Quién es más Sí, grande? es que al final es un poco subjetivo, pues, porque también El depende gusto. a qué le des valor, pues. Claro. ¿Quién es Porque más hay grande? equipos- Por ejemplo, antes de comenzar, por ejemplo, ¿quién es más grande? ¿Liverpool, Bayern Múnich, AC Milan o Barcelona? Por ejemplo, para Claro, para de cierta forma hacer introducirlo un poco. esas comparaciones. Sí, podemos hablar primero de las tres ligas más importantes, Las que sería la principales. Creo que Italia. ahí estamos de acuerdo todos Ajá. con cuáles son las tres. Sí, más exacto, grandes. la Premier, la Liga y la Serie A. Exacto. Totalmente. O sea, ustedes me dicen por dónde empezamos. Por cuál La quieren. española que creo que es la más Sí, que sencilla. Sí, claro. Ahí sí, si tú me dices un top 5, acuérdense que bueno, tenemos clubes que como el Valencia, tenemos como el Athletic Club de Bilbao, Sevilla. o sea, el mismo Sevilla, o sea, son equipos que quizás no sean en cuanto al ojo mundial, Mediático. exacto, sean tan mediáticos, pero tienen cierta relevancia. Sí, claro. Tenemos al Sevilla, por ejemplo, que es el equipo con más Europa League. Más de Europa toda la El rey de historia. la Europa League. Entonces, ¿sabes? Hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que en un top 3 igual depende mucho Bueno, de... la verdad es que ahora que lo dices, para hacer un top 5 sí está difícil, porque los tres primeros está clarísimo. Sí. O sea, ahí sí, Real Madrid, Barcelona y Ahí lo que Atlético puede de cambiar el Madrid. orden es en cuanto al fanático, literalmente. Ajá. ¿Quién Bueno, pone pero va de sí, primero y sí, quién va de segundo? si somos sinceros, Sí, esa no el Madrid, reguísima. el Madrid O sea, tendría que estar de primero en cuanto a títulos. Pues, o sea, las 15 Champions es difícil. títulos, grandeza, lo que significa el Madrid, la marca Real Madrid, que por supuesto uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol y del deporte en general. Barcelona es de segundo, porque es el que es segundo en Champions, o sea, segundo en cuanto Aunque a en comparación también entre los es equipos relativo, españoles. porque el Real Madrid en Europa es mejor, pero en cuanto a títulos nacionales, locales, están muy Está parejos. parejo, sí. Claro, claro. Entonces, exacto, porque acuérdate que por lo menos al En, principio... en Copas del Rey, el Barcelona le da una pela al Real Madrid, por ejemplo. Creo que en Supercopas también. En Supercopas tiene Creo que 15. también, que en sí, está. Supercopas también están ahí, pues. El Barcelona tiene 15 Supercopas de España y el Real Madrid tiene 13 Supercopas de España. Entonces, ahí también ves en cuanto a nivel local. Hasta este año era- yo creo que tendríamos que afianzarnos un poco más a nivel local. Porque obviamente a nivel europeo completo, en cuanto a competiciones, Champions y eso, van a haber equipos que históricamente son superiores a otros, pero en presente Sí, bueno, no es lo que acompañan. hablábamos tras cámaras. O sea, hay equipos que tienen por lo menos el Nottingham Forest, tiene Champions, pero. Sí. Claro, Dos Champions, pero mírate, los Tienes ganó al en los Hamburgo, 80. Estrago de Bucarest, o sea, Sí, tienes el equipos- Estrella Roja. O tienes sea, y equipos- no Sí, puedes pues. decir. Ojo, en esa época sí eran bastante Sí. fuertes, porque lo vimos en los mundiales, o sea, Claro, son claro. equipos que O representaron sea, bastante. en ese equipo que momento. haya ganado una Champions debe ser considerado grande. O sea, No, al porque menos una. El Nottingham Forest tuvo 2 temporadas buenas en toda su historia. Sí, Y claro, 79, pero 80 nada más. también podemos, si nos vamos un poco, vamos a ponernos filosóficos entonces, si el PSG este año ganó la Champions, Ujú. dentro de 20 años se dirá que el PSG es un equipo grande, por Sí, ejemplo. si no vuelve a ganar la Champions. Si no, exacto. O sea, si no la vuelve a ganar. No sé si Ojo, le agarran la no Si sé, novia. gana el Mira, septete, creo que. Sí. Ah, bueno, exacto. O sea, Y o también, sea, un equipo pero es que es grande y distinto, por lo equipo de menos época. el Nottingham Forest, hablando ahora que hablamos del Nottingham Forest, ellos ganaron, creo que ganaron una Premier y ganaron las dos Champions. Ajá. Bueno, mira, no, ellos estuvieron en segunda. Ellos ascendieron, Ganaron la ajá. Premier, ganaron la Champions. Ajá, con y eso al clasificaron a siguiente año- Champions Exacto. y después volvieron a ganar Y clasificar. la ganaron Champions, dos exacto. seguidas. pues. Y volvieron a ganar la Pero Champions. después de eso que han hecho, ¿cuántas Premier tiene el Nottingham Forest? O O sea, sea, ya no ha después de eso vuelto- no ha cayó. vuelto a ganar, Ya, ¿sabes? ya después de eso. Bueno, yo creo que, sí, estuvo de más mi comentario. Pero es algo que, algo que lo pudimos ver, o sea. por lo menos este pajudo decide que, Ah, bueno. que el Nottingham Forest es más que el Atlético de Madrid porque tiene 2 Champions. Eso no entra. Yo creo que nadie con cerebro diría eso. Perdónenme la palabra, pero no hay otra. Lo decía no hay otra Pachate, para referirse a este ser. no vale, no entiendes el humor, vale. Oye, pero ahí tú El humor. ves muchas cosas. O sea, obviamente, en cuanto a nivel local, el Atlético representa mucho temas de fanaticada. Yo creo que eso es algo que Ujú. es sumamente importante.
Porque la grandeza de un club no solamente la lleva en cuanto a títulos, Los títulos, sino en cuanto a su lo que representa. cantidad de fanáticos, lo que representa a nivel local. Exacto. O sea, Ay, que el Atlético tiene trayectoria a nivel local, o sea, Claro. obviamente Europa League, bueno, ellos cuentan con varios, ¿no? O una sola. Bueno, No, no sé dos, si anteriormente. 2000, recuerdo la última que ellos ganaron, que fue con estaba Diego Costa todavía en ese equipo, ¿cierto? No hay la de Radamel pero ¿qué Falcao. título? Europa League. Lo de la de La Falcao. Europa League, ellos tienen 3 Europa League. No, La de Ganaron con la de Diego Costa, Falcao, la de la que me recuerdo, Falcao, después ganaron 2012. con Diego Costa, que se la ganaron, no me acuerdo quién se la ganaron. pues eso fue 2016. No, 2018, que 18. cuando Griezmann, que estaba el debate, Claro, de si claro, Griezmann sí, 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 iba a sí, ser por Balón de supuesto. Oro. O sea, yo creo que ahí fácilmente estaría ahí en ese top 3, que bueno, es lo más... No, claro, el lo Atlético de más- Madrid el está tercer- por encima de tercer Sevilla, lugar. de Sevilla, Pero Valencia Sevilla. y... Yo creo que en ese cuarto y quinto puesto es donde más discusión puede haber, en mi opinión, debería estar. Si es a nivel local tendría que estar el Atlético de Bilbao. Sí, por Ajá. supuesto. Por Uno la de los cantidad. ojo, y uno de los pocos equipos que se han mantenido en primera división. Sí. Creo que en cuanto a la Liga Española, solo el Barça, Y el el Madrid, Madrid y Atlético Club No. de Bilbao son los únicos que no que no han descendido. descendido. Sí, porque el Atlético de Madrid estuvo en segundo. Atlético de Ajá. Madrid te canta. Yo creo que no, y en cuanto a Copas de Rey, o sea, Sí, hay tienen alguien muchas. que No sé el número exacto, pero sé que tienen muchas. ha sido bastante representativo en cuanto a ese nivel allá. Ya el quinto puesto creo que se lo pelearía Sevilla y Valencia, Sevilla. pero el Sevilla, al ser un club con tanta Europa League, o sea, con una hegemonía total, cada vez que toca jugar Europa League, principal favorito son ellos. O sea, esté el equipo que esté, el United, o sea, el mismo Barcelona, que 24 Copas del Rey tiene el Bilbao. o sea, y ahí tú ves, oye, es un equipo. Y hay algo que me parece muy interesante de Bilbao, y es que solamente juegan con jugadores Con vascos. jugadores vascos. O sea, yo creo que eso también te dice mucho en cuanto a lo que representa el club. Son fieles a lo que creen, Ojo, pues. y en cuanto a liga, no está muy bien. Solamente tiene una liga y no la ganas hace más de 70 años. Ah, es que es complicado. O sea, competir en- en la liga contra eso. Competir en Ajá, la liga, por eso. ganarle, o sea... Wow, Sí. es complicado. Tiene- Han el habido único- el un- excepciones. Han habido excepciones, pero o Tiene- sea, aparte del Atlético de Madrid, creo que fue el Valencia en 2002. O sea, sé que fue el Valencia el anterior, pero creo que fue en 2002. Ah, o sea, no recuerdo. tienes equipos que por lo menos estaban ahí arriba, pero o sea, se peleaban mucho. Ah, bueno, exacto, por lo menos el Bilbao ahorita está del cuarto, el Ah, Villarreal siempre Sí. compite. Si es por eso el Real El Sociedad Betis creo que tiene últimamente. sí, por eso el Real Sociedad tiene más ligas que el Sevilla. Sí, tiene más ligas. Bueno, la Real Sociedad también podría entrar De en hecho, ese yo debate. cuando hubo una época creo que el Sevilla indiscutiblemente ganaría ese puesto ahí. Entonces, Eso. ¿cómo quedamos? Real Real Madrid. Madrid. Los primeros dos vamos a dejarlo Sí, abierto. vamos a dejarlo abierto, debate. sí, porque es una discusión A eterna, comprensión etcétera. de cada quien. Uno Cada va a sacar quien. las Champions, otros van a sacar las ligas, etcétera. Esa discusión se la dejamos a ustedes en los comentarios. Claro. El tercero, el Atlético de Madrid, indudablemente. El Ujú. cuarto, el Atlético de Bilbao. Y de El quinto, el quinto, Sevilla. Yo diría el Sevilla. Sevilla. Sí. Yo creo que el Sevilla sería el que más puede estar Ujú. ahí, el que más afianzado puede estar. Si en tienes esa algún otro club que considera que sea el quinto grande de España, te leemos en los comentarios. posición. También hay que ver un O- poco o el qué opinan. cuarto. ¿Qué opinan? Exacto, opine cada quien, denos su top. Si nos vamos un poco en el caso de Inglaterra, yo creo que ahí es donde Ahí sí nos vamos pueden a... haber va a haber un poco- conflicto. un poco más de controversia, porque bueno, algunos las Champions, otros las ligas locales, otros que la FA Cup, o sea, es un Ujú. poco más abierto, porque yo creo que bueno, es la liga más antigua, si no me equivoco, en cuanto Sí. al top europeo, por decirlo así, creo que es la Ujú. más antigua. Tienes equipos de 200 años, o sea, hay equipos que... Ajá. Y Bueno, creo el que sí. fútbol nace en Inglaterra. Y como es una de las Sí. más variantes, vamos a decir, porque tú tienes el Big Six, pero siempre hay un año que a lo mejor uno se da. Que llega el Tottenham uno y te entra, rompe uno ese... un equipo adicional, bueno, peleó. Ajá, y el, le fue el bien ese Leicester, año. o sea, tienes los seis que se pelean los títulos y de repente tienes un año que se mete el Tottenham, el Leicester. El Tottenham es el Big Six, papá. Ah, bueno, el Leicester. Para que sepa. O sea, Tienes por lo menos, entonces metamos al Tottenham El bueno, y Aston el Villa, por Leicester. ejemplo. O sea, son equipos que... Sí, el atraviesan. Aston Villa, exacto. El Leicester cuando Claro, que logró robar. quizás el público como tal no está acostumbrado a verlos ahí, pero son equipos que de vez en cuando hacen algo bueno, ¿sabes? Entonces, yo creo que, en mi opinión, y algo más por un gusto personal, el Manchester United para mí es el equipo más grande en Inglaterra. El más grande, más que el Liverpool. Muchísimo más grande que el No hay Liverpool. break. Muchísimo más grande que el Liverpool. A nivel sí, no hay local. break. Local. Ojo, Ajá. el Manchester tiene 2 o 3 Champions. ¿Mm?
Dos o Tres Champions Tiene tiene. tres La Champions. de los- la de los- El Liverpool tiene 6. Ajá. Sí, Ahí tienes exacto. 3 de diferencia. ¿Cuántas Premier League tiene el Manchester United y cuántas Premier League tiene? Creo que en eso es lo que gana el el Manchester. El United. No, están empatados, tienen 20 ligas igual. Eso sí me sorprende. Sí. Bueno, es que claro, también el United tuvo muy malas temporadas en los El últimos United, años desde que se el fue United fue Ferguson. Ferguson. A mí Fue me disculpan. Ferguson. Esos 15 años. Para mí el United es Ferguson. A mí vengan Si de a estás de uno. acuerdo con Miguel Ángel, Bueno, también te leemos en los comentarios. Yo creo que por la cantidad de jugadores grandes que jugaron en el Manchester es un poco también lo que les da esa grandeza. El mismo público. O sea, Ujú. y además al tener una rivalidad que literalmente lo que cambia es la cera, o sea, Sí. también fue bastante representativo para ellos. Pero en mi opinión, el Manchester United es más grande que el Ujú. Liverpool. Que el Liverpool, bueno. Bueno, para mí yo pondría el Liverpool de número 1, de número 2 pondría el United. Ujú, bueno, también. De número 3. Aquí sí el Tercero. debate se pone interesante. Sí. En mi opinión, es que tiene que estar el Chelsea. Pienso yo. ¿Por qué? Porque el Arsenal tuvo 2 temporadas buenas. El Tottenham El no City. existe. El City. Huevona. Es de ahorita, La historia del el City City es el de- City es de ahorita. Pero es que 10 como, años, pero el ok, City- está el bien, City- pero lo que hicieron ahorita no te Sí, parece claro, suficiente, siete Pero previamente Es un no. equipo de Previamente- época. O sea, hay que mantener una regularidad para contentar dentro de esa discusión. Porque si eres Y el- contendor. pero y el Chelsea pero- desde que llegó pero- Abramovich lo ha sido. pero un equipo te hace, o sea, tiene que pasar tiempo para que el, Sí, para que o el sea, equipo sea para- reconocido. No la misma generación, o sea, Claro, de chavo. varias De los generaciones, mejores- de claro. los mejores de la historia. Pero es que el en su City, liga. o sea, ya el City su historia la hizo, o sea, ¿cuánto? Que ahorita. Pero ahorita Ahorita. está bien, pero ya lo hicieron. O sea, Ahorita, ya pero están, vamos. ya están en el libro de historia todo lo que hicieron. No, por supuesto. Ajá. Pero en cuanto tú te pones a ver, vamos al pasado, o vamos Ellos a los datos anteriores. Ellos duraron como 40 años sin ganar la Premier. No, la Premier League la ganaron la de. La de Kun Agüero. esa la que ganó Agüero en los últimos minutos y de ese Y entonces. antes de eso, y antes de la eso, última el vez- el Madrid iba a decir, el Manchester City no existía. De hecho, la última vez que No tenía ganaron la. jugadores que tú dijeras. No, claro, o sea, eso estamos claros todos. Porque ahí tú también ves la grandeza de un club, la calidad de jugadores que van. Por eso es que yo también le decía al Manchester United. ¿Cuánto el Manchester United tiene? A George Best, Balón de Oro. Cristiano Ronaldo, múltiple Balón de Oro. Rooney. Bueno, pero Rooney no es Balón de Oro. No, no es Balón de Oro, no. Estamos hablando de Pero jugadores jugaste, grandes. pero jugaste. Exacto, tienes a Ajá. Bobby Charlton. O sea, tienes jugadores que representan mucho en toda Inglaterra. Tuviste a David Beckham en tu equipo. O sea, Ajá. yo creo que eso es lo que más hace respetar al Manchester United como equipo, en mi Ujú. opinión. O sea, en el caso del Liverpool, bueno, si no me equivoco, yo creo que no he conocido ni un solo Balón de Oro que haya jugado ahí, en el Liverpool. Yo Michael tampoco. Owen puede ser, no sé. Michael Mm. Owen que fue Ajá. Balón de Oro, pero de Bueno, resto. no te tengo la lista ahorita de todos los Ah, no, jugadores pero, que han ganado el o Balón sea, de Oro. Me refiero mucho a esa calidad de jugadores que están en el club. Ojo, tienes jugadores muy buenos, tienes a Luis Suárez, o sea, obviamente han tenido gente importante, pero yo creo que no lo suficientemente para estar en el top 1. Y ahí en ese top 3 que Pero se es lo que- pelea el Chelsea, yo creo que está el Chelsea, en mi opinión. Porque es que el Chelsea tiene títulos, igual que el City, ha ganado más Champions. Una más, han ganado dos. Bueno, ¿más o no? ¿Dos es más que uno o no? Dos es más que uno. Tiene más Champions. Si no me equivoco, tiene más ligas. Recién ¿Quién? el Chelsea. El Chelsea, bueno, sí, estaba viendo el dato. O están ahí, deben estar ahí cerca. Bueno, yo estaba viendo, no he checado el tema de las ligas, pero en cuanto a internacionales, gana por supuesto el Chelsea 10-2. Pero en cuanto a títulos generales, llámese Liga, Copa, gana el Arsenal 46-25. Bueno, obviamente estamos dejando al Arsenal por fuera. También claro. es cierto. El tema es que, por lo menos, algo que no le ha ayudado mucho al Arsenal es sus experiencias fuera de Inglaterra. Sí. Creo que eso es algo también que quizás no, Sí, no los haya ayudado internacionalmente tanto. No les ha ido, nunca les ha ido sí, bien. siempre les falta algo. Tiene 6 Faltan ligas el 5 Chelsea por nada más. ¿Y el City? 10. Bueno, Bueno. obviamente se ganaron 7 ahorita en... Exacto. Sí, Entonces, no, y además en la época en la que el Chelsea batalló, era donde estaba una hegemonía del Manchester United. Entonces, Pero es que también cuando, Sí, o sea, no- cuando no era vayamos... fácil, pues. En el 2040, cuando hablemos del City, va a ser, o sea, la hegemonía que tuvo el City. En cambio, eso nunca lo tuvo el Chelsea.
Pero, Ujú, no sí. sé, o sea, si decimos un poco de lo que, o sea, de lo que se ve hoy por hoy, obviamente, quizás ya en unos años ese debate cambiará. Porque claro, a lo mejor en un caso hipotético el United empieza a ganar otra vez. O sea, Sí, ya quién vemos, sabe. ¿me entiendes? Entonces, o sea, son muchas Es probabilidades. que esas cosas siempre son cíclicas, pues. O sea, esos equipos grandes siempre vuelven Volver tarde a o ganar temprano. y cuando ganan arrasan con todo el mundo. No, O sea, no, habrá que por ver supuesto. cuándo el United volverá a tener una hegemonía o algo similar a lo que llegó a tener o que haga honor a la grandeza que genera o el peso que genera el Manchester United. Bueno, en cuanto a mi top sería este. Para mí, más grande, Manchester United. Segundo, Liverpool. bola. Tercero, no puede decir criterio, no lo puede opinar propiamente. Tercero pondría al Chelsea, de cuarto el Manchester City y de quinto al Arsenal. Ese sería mi top. Ustedes, Yo creo que eso sería un poco al menos en popular. el primer Bueno. lugar ya tú difieres conmigo, que es Bueno. primero el Liverpool y segundo el Manchester Bueno, United. el único que creo que es indiscutible que, bueno, por lo menos en un top 5 no entra es el Tottenham. No, Sí, no, del es- Big Six yo creo que es el menos favorecido. Exacto, Sí, de todos para ellos nada. creo que es el último. es de ahorita nada más. Que- No, y ni No, siquiera no, ahorita. no es que sea ahorita, sino que siempre se queda, ¿sabes? Como un escalón por debajo de los demás. Exacto, o sea, ha tenido jugadores, bueno, relativamente importantes, pero nada que tú puedas decir, oye, o sea, o mejor dicho, estás en el top 5 de los más grandes a nivel local. O sea, yo creo que no lo representa. O sea, exacto, si hay un puesto 6, obviamente lo tiene el No, Tottenham. no, por supuesto. Ajá, O sea, difícil. yo creo que mi cuarto y quinto lugar, bueno, pues, se lo disputa entre el Chelsea y el Arsenal. O sea, bueno, no, el Manchester City. Es que eso es muy complicado. Es que es porque- difícil, o sea, realmente es difícil, porque obviamente si hablamos a nivel histórico, el City no tiene nada que hacer. Pero es que Exacto. ya No, con no, lo que no. hizo, Sí. ya con lo que hizo yo pienso que se mete en la historia de Inglaterra, porque ¿quién ha tenido la hegemonía que ha tenido el City? Pasa que, a ver, El United. un lapso Pero no ganador. ganaron- no bueno. ganaron- no Yo ganaron me acuerdo siete. un capítulo en el que siempre hablábamos, el que estábamos Escucha, déjame terminar. No, yo no iba a decir. De las 7, de siete que se disputaron, ganaron 6. El único que le pudo robar una. O sea, O sea, actualmente es- el United no le gustaba, pero antes por lo que consecutivo. era histórico, pues. Pero ¿quién está diciendo que no? Si yo No, también no, pensé- o sea, como que estamos trayendo colación. Pero es que me eso interrumpiste y dijimos. no me dejaste ya me iba a Bueno, putear. continúe. Que es lo que te digo, que eso de ganar 6 Premier en 7 competiciones no lo ha hecho ningún otro equipo. Ujú. Eso hay que verlo, porque yo creo que hubo un tiempo No, el donde United sí, pero o sea, obviamente en ese periodo que estuvo Ferguson ganaron muchas. Ah. Pero creo que no, o sea, consecutivas no fue ganaron algo como tantas. que en 15 años ganaron 3, algo así. Tengo que chequear ese dato bien, porque... Algo así me había parecido haber Vamos a visto. buscar los premios. Era como que los últimos 15 años, o como en 15 años ganaron 13 algo así, donde Sí. no recuerdo muy bien, pero ahí tú ves lo que era Ferguson como entrenador. Y pues, No, claro, no se quita que Ferguson y el tiempo de Ferguson. o sea, Ujú, sí. eso también tenemos que ver. Bueno, pero yo en mi opinión, yo colocaría al Arsenal por encima del City en cuanto es solamente a nivel histórico. A nivel local. A nivel Pues, histórico mira, local. Localmente. No. No O fue sea, una hegemonía completa. No, porque les robaban. O sea, en esa continuidad les robaban. Oye, mira, tienes a un Blackburn Rovers que irrumpe. Uh, Bueno, tienes a un Blackburn Rovers que irrumpe bastante complicado. En el 95. Después se metió en el Sí. 98 el Arsenal, después en el 2002 el Arsenal y después, bueno, vino lo de- Ese tipo de cosas a mí me hace pensar mucho, igual que, bueno, el Chelsea es Abramovich. O sea, desde Abramovich es donde empezaron a construir ujú, lo claro. que era el Chelsea. Previo a él, Sí. realmente Era no... muy... Bueno, o sea, de 6, de 6 que tienen 5 las ganaron en este siglo. Eso fue como en el 2003 que compró el club ahora. Sí, que llega el ruso. 2003. Entonces, oye, hizo, vamos a llamarlo historia moderna, un poco. Es que exacto, eso es lo que Porque yo pasa creo con el que- City y con el yo Chelsea, creo son que- historias modernas. Yo creo que el City es más historia contemporánea que moderna. Porque es algo que lo que estamos viviendo más no... Bueno, exacto, yo te pusiste... No, sí. Si lo Bueno. pones a ver así, o sea... Sí, exacto, lo del City todavía lo estamos viviendo, bueno, Exacto, entre sí, claro. comillas. Ujú, habrá que Porque ver está si- muy si mal, pero yo siguen creo- ganando, si siguen ganando Sí, Champions, siguen ya- estando ahí, siguen estando o ligas. estando No ahí. voy a decir que Champions, pero si siguen ganando ligas ya podríamos meterlo de Considerarlo, lleno exacto, pues como ya el está. tercer grande. Pues. Eso sí, ahí yo puedo apoyarte también. Si nos vamos un poco a la Serie A, ahí también El tienes equipos... calcio. Ahí Tienes sí. equipos... Ahí sí también es complicado, Tienes si nos equipos, vamos a fuertes, nivel. dale. tienes equipos que quizás no sean tan vistosos igualmente a nivel mundial, pero en cuanto a la parte local son muy importantes. Tenemos un ejemplo de la Lazio. O sea, un equipo con
muy buena fanaticada con Roma. Tienes a la misma Ajá, Roma, Roma. tienes a Fiorentina, o sea, tienes equipos Juventus. que localmente son importantes. No, pero Claro, Juventus entra- entra en el top. Entra, No, o sea, obviamente, malo. por lo menos lo que es un Inter, Milan y Juventus, indiscutiblemente están ahí. El Vamos, Napoli, claro. el Yo Napoli creo que este es el más debatible de cuál es el más grande. Ujú. en mi opinión, por lo que representa históricamente, tiene que ser el Milan. El AC obviamente. Milan. Sí, Tiene claro. que ser. ¿Por qué? Tiene más champions, tiene más No, champions. no solamente, No sé si más ligas. No solamente Nada, por más eso. ligas no tiene. solamente Más por ligas eso. que tienes El Inter. la Juve. Porque La ¿qué Juve, pasa? claro. Pero hubo un tema que por lo menos a la Juve, en mi opinión, tiene que estar en el top 3. Ahí Ujú. como tercero. Por detrás del Inter de Milán. Es solo por el tema de las polémicas que hubo. El Milan también tuvo sus polémicas, Sí, claro, obviamente. el Calciopoli en el 2006. Pero lo O sea, que... el fútbol y la mafia Sí, se dan la mano en claro. Italia. Entonces yo creo que eso es un poco... Que de hecho, eso condenó al Milan a descender a la Serie B. O, Sí. o una A la época, Juve no sé por- si también fue por no, corru- también. no sé si fue en corrupción. esa época o fue en los 80 como Eso fue- antes de... Se me olvidó el nombre de él, No. que era el dueño y además era como primer ministro Sí, en... sí. O sea, era algo... Estaba muy politizado Sí, el fue fútbol. fue un escándalo que, de hecho, ese fue el inicio de una de las grandes épocas del Milan con Arrigo Sacchi. Claro, pero ahí, por lo menos algo que también hay que ver. El Inter, si no me equivoco, tiene 3 Champions, ¿cierto? 3 Champions, sí. Entonces, ahí en ese caso supera a la Juventus. Sí, La en Juventus los- tiene 2, Sí. Ajá. que es la de Platini y la de Zidane, si no me equivoco. Ujú. O sea, son las únicas 2 Champions que ellos han podido ganar. Pero a nivel local, las más ligas las tiene La es la Juventus. La Juventus Por tiene supuesto, 36 Entonces, ligas. ahí ves un poco, en mi opinión, tiene que estar el Milan de primero, a pesar de que la historia Es que si te pones a ver, contemporánea no lo ayuda. Mira, el que más títulos tiene es la Juventus. O sea, en general tiene 72 títulos. Y el Milan tiene 53. O sea, mira Sí, la Juanza, diferencia. es La bastante diferencia considerable. es considerable. Y el Sí, porque Inter tiene 46 títulos. Ahí se incluye Ahí esa- sí están ahí. Liga, Copa Italia, la Champions, no, ahí habrá que ver. A nivel local, yo creo que el más grande sería la Juventus. A Sí, nivel o sea, a nivel local, local, en cuanto a O títulos, sea, claro. yo creo local. que es más que nada en cuanto a títulos. Sí, sí, porque en cuanto a títulos, la diferencia es Es muy que es lo que grande, hablamos, pero- pues, dependiendo del criterio, pues, qué tanto valor le das a la Champions. Sí. Porque si es por siete Champions, siete Champions. indudablemente tiene que ser Y el Milan. aparte, Champions en distintas épocas, o sea, no es que tuvo O sea, no Champions. que fueron todas consecutivas Sí, sí, en sí. una época... Tuvo algunas en los 60, la del 89, Algo, las dos de los también. 80 con Arrigo Sacchi. Ay, que a inicio de este y siglo, 2003 y 2007. A inicio de este La última siglo, que el- ganó el Milan estaba muy duro. También ahí ves mucho... Es que yo creo que una de las cosas y uno de los factores más importantes para cada club es, lo digo y lo repito y lo voy a decir siempre, es los jugadores que jugaron ahí. Sí. O sea, eso es lo que también ayuda Pirlo. mucho a darle bueno, Bueno, Pirlo jugó en todo. Pirlo jugó en todo, exacto. Sí, pues, o sea, pero, O sea- pero siento que tuvo más gloria en el Milan. No, por supuesto. Tienes Marco Van Basten, Balón de Oro. Ruud Ruud Gullit, Balón Rijkaard. de Oro. Tienes a Rijkaard. Kaká. Tienes al mismo Kaká. Kaká, que es Balón de Oro. O sea, Carlo tienes- Ancelotti. bueno, aunque Ancelotti hay mucha gente que no lo coloca en unos Sí. top históricos, pero Sí, es pero importante. imagínate. Pero tienes Maldini. Maldini. Sí, Tienes- no son los, tienes a Nesta. los Maldini. o Tienes- sea, Bueno, pero es que el Maldini es nada más el papá, porque los hijos sí. son un desastre. O Sí, es sinvergüenza. Solamente el papá. No, El único ya va. es el papá. Porque, a ver, está Paolo y Daniele. Sí, sí, pero creo que o ellos ganaron una Champions a principios de Los los hijos 60. No, El único, mira, el Ah. histórico es el viejo, el abuelo. Ujú. Él es el histórico. Después viene el papá, que es o sea, Paolo Maldini. el abuelo y el papá, pues. A eso me Exacto, refiero. ellos son Sí, los los únicos hijos no, que- sí, me refiero. Sabes que hablas de Sí, los hijos, de los nietos, pues. Y sí, pero que hubo dos generaciones de los Maldini que ganaron No, Champions, no, me claro. refiero. Claro, pero, o sea, y ahí tú ves, en el caso de la Juventus también tiene jugadores muy buenos. O sea, no hay que Sí, negar que Platini estuvo ahí, que Ronaldo. Zidane estuvo ahí. O sea, oye, hay que darle su crédito. Pero yo creo que en cuanto a eso, más que nada es el Milan. Que recientemente tuvieron un buen equipo. De hecho, creo que fue uno de los últimos equipos, junto con el último Inter, que llegaron a finales de Champions en 2017, 2015, con La Juve. la Juve, claro. Ah, Sí, por Con el supuesto. 15 con el Barça y después Y el 17 con No, y el estuvieron Real ahí, pues, Madrid. o sea, siempre Sí. estuvieron compitiendo. No, la de- Hubo un tú a tú. ¿Cómo? O sea, que ahí hubo un... O sea, Sí, sí, no, sí. no fue que tampoco que le pasaron Sí. por encima. Sí. Aunque el del Barça Juventus sí...
Ese 3-1. Sí, exacto. bueno, estuvo al final- pareja. Estuvo y al pareja. final el del Sí, no, Madrid. o sea, esa final estuvo pareja, pero la del Madrid fue disparata también. 45 minutos estuvieron parejos. Sí, En el segundo pues. tiempo sí, la Juve no quiso salir a jugar. Fue pareja hasta que empezó el juego. O sea, nada, o sea, y ahí Sí. fue un poco. Yo creo que igual, ahí es un poco lo que nos pasa con la Liga de España, es muy parecido, de que el top 3 está definido. Sí, el top 3. Creo que los que se pelearían, esos cuartos, los que pelean son ese cuarto y quinto puesto. Tenemos a la Roma, tenemos a la Lazio, tenemos al Nápoles, también hay que sí. meterlo ahí en ese combo. Bueno, Para pero mí el se hizo, Nápoles- el se hizo Nápoles- grande después de Maradona. O sea, ¿qué era el Nápoles antes de Maradona? Sí, que hace acaso una que otra copa, Sí. pero después de llegar de Armando Maradona, por eso es que es un ídolo. Claro, el Supremo estadio allá. pasó Sí. a llamarse San Paolo y Armando Maradona. Claro, sí, pero es que Bueno, claro, es que es el ídolo, pues. O sea, Ajá, no, claro. no estamos hablando de Pues cualquier sí. jugador. No. alguien que en realidad marcó un antes y un después dentro Dentro de esa institución. de ese club como tal. O sea, pero yo creo que puede matarse ahí en una Lazio, puede entrar ahí en Yo ese. creo que una Roma. Yo creo que el cuarto sería Roma y el quinto Napoli. Para mí. ¿Dejarías afuera al Lazio? La Lazio es un Sí. equipo con copas internacionales, un equipo con Mira. Europa League, o sea, es un equipo que ha estado. Pero el Napoli no tiene Champions. No. No tiene. Eduardo, por favor. No tenía dateado No, eso no, Champions. específicamente. Sí, Maradona ganó la Champions con el Napoli, bro. No tenía eso dateado específicamente. Pues. Pero en cuanto a menos A a ver mi, si leemos a mi un poquito criterio, Bueno, creo que la Lazio no tiene recopas. Si no me equivoco, creo que sí. Mira, no cuento si Oh, quieres estamos sobre- hablando de los 70s, 80s. O Sí, sea, sí, sí, hace tiempo. Obviamente la O sea, la ¿de hace historia cuánto, de hace contemporánea cuánto no lo gana olvida. una liga la Lazio, para empezar? Ha estado ahí, porque por lo menos cuando Ciro Inmóvil estuvo ahí. En el 2000, en el 2099, 2000 fue la última que ganó la La Lazio. última vez, imagínate. Tiene 20 7 copas de Italia, 2 ligas Dos nada más, imagínate. y 5 supercopas de O sea, Italia. en cuanto a ligas, creo que están ahí Y con el tiene, Napoli. tiene una supercopa de Europa y una recopa de Europa. Yo recuerdo, o sea, no recuerdo haberla visto obviamente, pero sí de haber visto ese dato. Entonces, oye, bueno, yo creo que podrían pelearse ese puesto ahí. Yo creo que en la un quinto Lazio, lugar. sí, yo creo que la Lazio entraría en el quinto lugar. En un quinto lugar, creo que de los más grandes, pues, también. Ojo, en yo- mi opinión. Bueno, para mí, yo pondría el Napoli, pero no te gusta se le quita. Maradona. Le daré una mención. Porque te gusta Maradona, nada más por eso. Eso sí, sin La criterio. mención honorífica a la Lazio. O sea, como sexto. Entonces, y si nos vamos un poco a la parte de América, creo que es donde también, entre comillas, puede haber un poco Sí. dependiendo también de los gustos de cada quien. Ojo, las dos Indudablemente. ligas que se pelean eso, Brasil y Argentina. Pero, no, obviamente, pero indudablemente el equipo más grande en la historia de América es el Boca Juniors. Y el O sea, Carabobo, bro. El Carabobo siempre lo voy a Claro, o sea, tener acá en el mi club, corazón. el club de la ciudad donde somos, pero me refiero a la grandeza sudamericana. Bueno, Boca tiene 6 Copas Libertadores. En cuanto a nivel local, sí creo que el River tiene más ligas que Que Boca Boca Juniors. y más temporadas en primera. Pero en cuanto a la diferencia es que Boca tuvo distintas épocas buenas. Los Claro, años no. los 70. Y hay algo que le da el plus a Boca y es que debe ser uno de los clubes con más fanáticos en el mundo. Sí, o sea, después Ahí por lo menos en el caso de Argentina, allá es indudable. O sea, tú eres de Boca o River, a lo mejor eres fanático por no desmeter, de Independiente, Exacto. Racing. pero en su Claro. mayoría, o Es Boca igual que- o River O Plate. sea, por ciudad, pues así No, es no, de total, X total. ciudad, pero No, exacto. y hay equipos, por decir, que son hinchas de Chicago, por decir Sí. un lugar nada más. O sea, son hinchas de Chicago porque son de su, Desde la es, zona, es de su pues. barrio, pues. O sea, lo Sí. que yo siento que pasa con esos dos clubes, tanto con River como con Boca, es que es una rivalidad que trasciende Ahora, el una país, por lo hegemonía menos. que tuvieron los dos. No, y que trasciende los países, pues no solo en Argentina, por lo menos. En el Brasileirao, o sea, nadie aquí en Venezuela le va al Palmeiras. Brasil es una superpotencia. Claro, o sea, eso no se le quita, Una se vio superpotencia. reflejado ahorita en el Mundial de Clubes. ¿No? Y en sí. los últimos años casi todos los campeones Son brasileños, Son sí. brasileros. Y de hecho, Entonces- los últimos 2 han sido que han ganado por primera vez. Botafogo y Fluminense. Y los Entonces- últimos tuvo Palmeira, ya estuvieron todos Flamengo. el mismo gremio, o sea, Ajá. son equipos que obviamente indudablemente están ahí
Y si no me hecho, equivoco, en el Brasileirao, ponle que hayan, por poner solo aquí un número, 20 equipos, no, 15 ganaron El La Libertadores. Libertadores. O sea, Vasco da Gama. o sea, hay equipos que a Inter nivel... de Porto Alegre, que de hecho el Inter le ganó una final intercontinental al Barcelona. El Mundial Sí. de Clubes creo que fue. Bueno, el mismo Boca Juniors le ganó al Real Madrid. Sí. El Vélez Sarsfield le ganó, Le ganó al al Milan. al Milan. Al disculpe. Milan O sea, de Fabio Capello creo que fue. O sea, y ahí tú ves que, oye, se van un poco de tú a tú ahí también. Sí, bueno, en esa época, exacto. Sí, claro. De un Porque tiempo obviamente- para acá. no. Hoy ahorita el No hay torneo argentino color. está muy desmeritado, sobre todo yo creo que lo mata es el tema del formato y también que en cuanto al torneo argentino, por supuesto, en cuanto a presupuesto, los que ganan son Boca y River, pero lo que se le da económicamente a los clubes es insignificante. Por ejemplo, en la Liga Argentina apenas paga $500.000. 500.000. Sí, y en lo Brasil, en el Brasileirao y eso- dan una y millonada. eso le quita peso a ganar la liga y pone por encima clasificar la Copa Libertadores por cualquiera de las vías, ya sea ganando Copa Argentina o quedando mejor en la tabla anual. Claro. Y ahí, por lo menos en el caso que dice un poco es que el Brasileirao obviamente genera mucho más dinero. También hay que ver Sí. cuánto cuesta cuando tú sacas un jugador brasilero y cuánto cuesta cuando sacas un jugador argentino. Argentino. Es totalmente la Sí. diferencia que hay. Lo vimos en el caso de Hendrick. Tienes a Estebao, que ahorita Sí. que se va para el Bueno, Chelsea. y ahorita O sea, comparándolo. hay que ver que son Vitor jugadores, Roque. o sea, son jugadores que son muy jóvenes y se los llevan a Europa y la cantidad de dinero que colocan por ellos es... Bueno, recientemente se llevaron a Mastantuono al caso de Argentina, que costó creo que fueron como $40 millones, Sí, que sí, fue la sí. cláusula que puso River. No, obviamente no digo que es que no cobran nada o no van a pagar nada por ellos. Sí, pero ¿cuántos son los casos de...? exacto, coloco más que nada esos casos que tú dices. Y en el caso de Brasil se tienen más grandeza porque se pueden permitir traer jugadores de muchísimo, pero muchísimo peso a su liga. Sí. Tienes a Hulk, tuviste a Felipe Luis que también que volvió. Marcelo. Mira, imagínate tú, te voy a tirar un nombre que mucha gente ni siquiera sabe que jugó en la liga. En el Botafogo jugó Clarence Seedorf, por ejemplo. Ujú. O sea, tienes un jugador que tú dices, Sí. va. Claro, histórico. Tienes a Memphis supuesto. Depay, que debe ser el mejor Depay, jugador en a Corinthians. nivel local. O sea, a Ajá. nivel local debe ser el mejor jugador de la liga, es el mejor pagado, Neymar. por ejemplo. Tienes a Ajá. Neymar, Thiago que Silva. volvió. Tienes a Thiago Silva con Fluminense. O sea, tuviste a Marcelo, multicampeón el de Champions. El Fluminense Yo- que ganó la Libertadores. con Jorginho Fluminense. Entonces, ahí tú Ronaldinho, ves, Mineiro. ahí tú ves. No, Jorginho No, está está en en el Flamengo. No, pensé que estaba hablando en de Ronaldinho. Flamengo. No, entonces ahí tú ves que ellos económicamente pueden permitirse traer jugadores de ese peso. Y obviamente no es lo mismo que tú te traigas a un loquito de la calle a que tú te traigas a Marcelo a cubrir la banda izquierda. Además del formato, Sí, Brasil es un por muy que mercado- por muy que esté ya para el retiro, o sea, Claro. es un jugador de demasiado Es- calibre. es Pues. algo muy vistoso. Además Brasil es un mercado muy grande y eso hace que en cuanto a presupuesto se puedan dar ese lujo de traer a esas grandes estrellas y aparte de la calidad del torneo brasilero que la vimos Y es un en torneo este muy mundial de competitivo. clubes. Sí. O sea, no hay que dudar que la Liga de Brasil es extremadamente competitiva. Yo me acuerdo... Pero hay sí. veces, hay sorpresas, por ejemplo, porque un día puedes tener clubes brasileños que de muchas que lleguen lejos, o tienes clubes como el Vasco da Gama que pierden por golear con la caída de Puerto Cabello. Claro, entonces, Pero ahora- pero también ve un poco la liga es muy competitiva por la liga del Brasileirao como tal. Porque tú ves entre el descenso, yo recuerdo la temporada pasada o antepasada, donde estabas en el descenso, X Club, Ajá. estabas en el descenso, ganabas un partido y ya estabas en Libertadores. Prácticamente, sí. O sea, imagínate ojo, o sea, es una liga donde aceptan más gente en Suramericana, aceptan más equipos en Sí. en Libertadores. En cuanto a O sea, cupos, tienen demasiado. claro, porque es que lo vale. Claro, porque Ajá, son, por supuesto. son los equipos más fuertes. Claro. Pero ahora yo les hago una pregunta ya que hablamos de todas las ligas. Si les tocara hacer un top combinando Histórico. Todas las ligas, todas las que ya vimos ligas anteriormente. que hemos hablado, y bueno, tal vez se cuele alguno que no hayamos hablado. Pero un 5 o un 10. Porque en un top Mira. 5 indudablemente será europeo. Pero en un top Sí. 10, en Top un 10 y por cierto, irrumpen claramente ¿cómo equipos vamos a obviar americanos. Dame el top 10 pues. Bueno, Si tú, es que también tienes que analizar mucho. Porque Sí. tienes al Bayern también que entra ahí. o El sea, Ajax. Tienes al Ajax que indudablemente tiene que estar. Ajá. Tienes al Benfica que también es un equipo bastante Pero importante. ¿lo meterías en el top 10? En un top 10 no, pero es un equipo que representa, por
obviamente en el pasado lo fue, pero están ahí. O sea, no es indudable que tienen que tener, entre comillas, como una mención, por decirlo. Pero por lo menos en un top 5, no diré quién es el primero, ni el segundo. Bueno, el segundo sí, porque en un top 5 histórico, el primero, bueno, está abierto a opiniones. El top 2 tiene que estar el Milan, por lo que representó a nivel europeo, por lo que representa también a nivel local. O sea, tiene que estar ahí. En un top 3, por mis gustos, también tiene que estar el Bayern. O sea, el Bayern claramente tiene que estar ahí. Sí, claro. Todo, Champions, todo. Tienes al mismo, es que el Liverpool no puede, es que el Liverpool en cuanto a Champions sí, pero es que tiene que estar el Manchester United. O sea, fantasma. Tiene que estar el Manchester United. Sí, claro. O sea, fantasma. No, Vamos a poner United por encima del Liverpool en un top histórico. Bueno, mira, en un top 5, así te lo pongo rápido. Real Madrid, Milan, Bayern. Pero ¿y qué estamos contando? ¿La Champions? No, Pues sí, por eso hacemos el top. Aquí estamos el haciendo top. un Entonces, ¿cómo no vas a poner? ¿Y cómo no pones al Barcelona? De quinto Boca Juniors. ¿Más que el Barcelona? No, ¿qué te pasa? No. Histórico, No. Por favor. No poner al Barcelona en un top 5 Sí, histórico bueno. el quinto es mejor, absurdo. Escúchame. O sea, ya en El quinto Mundial de mejor Clubes ya jugador, ganó mira, el quinto mejor club. Ya te va a llorar. Ya en Mundial El de quinto, Clubes ya ganó el mira, Barcelona. el quinto mejor club de la historia es el Boca Juniors. Bueno, cada quien tiene sus opiniones. Sí. Yo no critico, bueno, sí critico, pero Sí, bueno. Histórico. Pero Bueno, respeto. ¿quieres darlo tú primero o lo doy primero yo? dalo tú que yo lo estoy pensando. Bueno, todo. Real Madrid, Milan, El Boca le ganó al Madrid. Bayern, El Sheriff también. no, Real Madrid, Milan, Bayern, Barcelona y Manchester United. Esos cinco clubes. A Boca lo pondría en un puesto 6 o 7. Porque De River, bro. lo pondría de River de no nueve. entra en el top. No, River no es décimo. Top 10. Lo pondría de No, décimo. entra en un top 10, River vale. no entra en un top Les explico, él es de River Yo- y yo creo que es el único venezolano que llora por River. Sí. Porque tiene que ver a este hombre cuando pasa algo de River, se pone a llorar, se molestan, así que por eso Bueno, le echamos. no, y la bueno, mano a y de River. hecho, Boca tiene 6 Libertadores, pero no es el que más Libertadores tiene. Sí, bueno, Pero tiene Independiente. Sí, bueno. Dato no se puede obviar, por supuesto. Sí, no, pero Boca es más grande. Bueno, mi top sería en cuanto a historia, tiene que estar Real Madrid de primero, tristemente, desgraciadamente, Sí. por muy a mi pesar. ¿Quién sabe cuánto tiempo más sigue allí? Algún momento tendrá que terminar ese Es reinado. muy difícil. Mano, todo De tiene su segundo final. lugar, Sí. es que es difícil porque, Tiene o que sea, estar el Milan, ¿no? pero el Bayern también podría estar ahí. Milan. Bueno, también, pero tiene que estar. A nivel de No, hegemonía, yo- no. porque es que el Bayern ha tenido una hegemonía y tiene una Champions de diferencia. Y en cambio, a nivel local, el Milan no ha sido tan dominante como lo ha sido el Bayern. No, pero el Milan Así que yo, ha ganado mucho en distintas épocas. No es que tuvo una Y el época Bayern. buena, etcétera. Y el sí, Bayern. pero tiene más. y el Bayern, Pero tiene más, ¿qué chamo. más? Una Champions más. Sí, pero Ganala eso- tú, eso- pues. Ganala tú. Pero a nivel, Una, a ¿no? nivel, Ganala a tú, nivel, pues. a nivel local el Bayern es más que, obviamente está en Bueno, una pero liga ¿con más qué- accesible. con qué Está competencia? bien, pero es una liga más accesible, pero igual tienes que estar ahí. O sea, para mí yo creo que el Bayern. Y además a nivel contemporáneo el Bayern ha estado mucho mejor. O sea, en la Champions siempre está el Bayern. En cambio el Milan ha estado por época, que en sus épocas ha sido un excelente equipo, no se le Sí, quita. claro. Así que yo pondría el segundo lugar al Bayern. De tercero el Milan, de cuarto el Barcelona y de quinto, ¿cuál fue el otro que dijiste Boca, tú? papi. Ah, Boca no hay No, manera. no. Boca. Yo pondría el Séptimo, Liverpool. Séptimo. O sea, pues de Boca lo pondría de séptimo. El Yo de Liverpool- quinto pondría el Liverpool. No, bueno, yo pondría el Manchester United. Entonces, creo que en cuanto al top 3 estamos más, hay más consenso. Real Madrid, algunos ponen, bueno, tú pusiste al Bayern por encima, yo pongo al Milan. Ah, no tú pueden, también no lo pueden pusiste. sacar el top 5 del Barcelona. Tú o sea, pusiste, sí, claro, por supuesto, el Barcelona tiene que estar allí en el top 5, como cuarto lugar. él no porque- lo puso. Imagínate. Imagínate, bueno. Ese es muy fantástico. Muy debatible, mano. Pero bueno, chicos, ha terminado el episodio de hoy. Muy bueno de este décimo episodio. Creo que ha sido bastante polémico, bastantes opiniones. O sea, Va a dar mucho de En qué Twitter, hablar. en Twitter no, en Eso TikTok nos van a decir que ¿Ustedes vayamos a batir quitarían cemento. del top 5 al Barcelona? ¿Ustedes lo Ah, no hay quitarían? manera. entonces, bueno chicos, desvistan su camiseta, quítense sus tacos, que el episodio de hoy ha terminado. Gracias Miguel Ángel, gracias Eduardo Cabañas. Recuerden suscribirse, denle like,
Déjenos en los comentarios cuál es su top 5 histórico. Seguramente ustedes van a entenderme y dirán que Boca es el quinto club más grande en la No más que el historia. Barcelona, por favor. Entonces, los leemos en los comentarios. Y bueno, chicos, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Corta tú allá y... Qué opinión tan... Papi, Ay, no, 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 más grande no, de la por historia. favor. Papi, es que